iWorld Lab. Este año 2025 empezamos fuerte. Vamos a comenzar una nueva temporada, un año lleno de novedades y como siempre últimamente no estoy sola, eso no ha cambiado. Y traigo a una persona que conocí a través de Ana, a 1 euro, que siempre está conmigo en locura o yo con ella, como queráis verlo, y Fabio, bioplantólogo en redes. Y le voy a dar paso, no os asustéis, siempre al final vais a poder seguirlo porque voy a dar muchas chapas, voy a por todos lados, siempre vais a poder ver quién es la persona que está conmigo en el podcast, ya sea a través de dicho en voz o puesto en todos los canales, así que no vais a perder la pista si Bueno, queréis seguir. me gustaría empezar por el principio para que, bueno, pues la gente entienda qué es bioplantólogo, de dónde viene todo esto, cómo has llegado a hacer lo que haces ahora, tal. Pues sí que me gustaría comenzar desde el principio. Pues bueno, yo soy biólogo de profesión y bueno, empecé a estudiar la carrera ya en 2011, cuando entré en la universidad, en la Universidad Autónoma de Madrid. Em, ya, bueno, desde que estaba en el instituto, todo el tema de biología y ciencias, pues me interesa bastante. Ya desde pequeño me interesaba, la verdad que bueno, luego al final tampoco lo es tanto, pero bueno, al final eso, vi que biología era de lo que más me gustaba, conseguí la nota suficiente para poder entrar, así que nada, conseguí entrar en biología y nada, pues a partir de ahí empezó mi experiencia. Yo diría incluso que me han ayudado a madurar como persona, a saber aprender cómo afrontar situaciones a lo mejor más difíciles, eh, a presentarme a lo mejor de una manera más formal, por así decirlo. Por ejemplo, pues una cosa importante que tuve que aprender durante la carrera es cuando tuve que buscar, por ejemplo, prácticas externas, pues tuve que aprender a hacer un currículum. Y claro, en la universidad pues no te enseña nadie a hacer un currículum. Así que bueno, en la carrera no es algo que se enseñe como tal en la carrera. Así que es ¿cómo decirlo? Una formación, por así decirlo, que tuve que aprender vamos, por mis propios métodos. Y al final, pues una persona, ¿no?, que no ha recibido esa formación, pues si tiene iniciativa para poder buscar esas cosas, pues cómo se hace un currículum, cómo lo tengo que hacer, pues claro, es una cosa que te beneficia bastante el tener esa iniciativa, ese impulso de decir, bueno, pues aunque en las enseñanzas estándares de la carrera no te enseñen esto, es algo que voy a tener que saber sí o sí para ser biólogo, porque en algún momento tendré que echar un currículum, sea por una convocatoria pública, por una empresa privada, para todo tipo de situaciones. Al final voy a tener que trabajar y voy a tener que presentarme a mí mismo, hacer un currículum o hacer presentaciones. Además, pues como cuando me reúno vamos, tengo una entrevista de trabajo o cuando me reúno con X personas para un proyecto de lo que sea, pues al final te tienes que presentar y esas habilidades, pues al final, pues si tienes iniciativa, pues es más fácil poder aprenderlas. También considero que las propias habilidades transversales, estas que aprendes en la universidad, pues a relacionarte, tal, pues también ayudan a poder hacer estas cosas y que te pueda ser más fácil. Y bueno, en cuanto a las asignaturas de la universidad, bueno, en el primer curso sí que teníamos asignaturas así más básicas, sí que era un poco más continuación de lo que estudié en el instituto. Y luego ya en cursos posteriores ya se empezaba con asignaturas más propias, por así decirlo, de la carrera, es decir, que ya no eran una continuación de lo anterior, sino que eran conceptos completamente nuevos los que ibas aprendiendo. Y a partir de eso, pues yo me acuerdo que en segundo de carrera ya notaba que ya me sentía más como un estudiante de biología que con un recién llegado, por así decirlo.
Y sí es un cambio que se nota bastante. Más incluso que el que noté yo cuando entré en primero de carrera, la verdad. Pues es verdad, bueno, sí, el ambiente universitario, por supuesto, sí que es un cambio bastante grande, pero ese otro cambio a la hora de que estás aprendiendo tal, sí que lo noté ya más en segundo de carrera. Entonces, pues también te cambia un poco la mentalidad de que ya no eres un recién llegado y ya tienes que aprender a gestionar, vamos, lo que había comentado anteriormente, aprender a gestionarte, llevar unas dinámicas diarias, tal. Pues al final la propia situación, en mi caso la propia situación me hizo que tuviera que aprender todo esto para poder salir adelante y lograr los objetivos que quería. Y bueno, luego, pues, no vinieron las asignaturas optativas, que al final, bueno, en el caso de Universidad de la Autónoma, tampoco teníamos unos itinerarios obligatorios a seguir, simplemente, pues bueno, tenías así unos, sí es verdad que unos itinerarios, pero al final era para marcarte tú bueno, tus propios estudios, horarios, demás. Es decir, tampoco eran una exigencia como tal, porque tampoco en el caso de mi carrera tampoco había menciones específicas de eres biólogo especializado en tal o especializado en cual. Al fin y al cabo, pues todos éramos biólogos iguales, por así decirlo. Luego, claro, bueno, en tu expediente, por supuesto, pues vienen tus asignaturas y eso pues también te puede orientar un poco a lo que quieres hacer en un futuro. Y bueno, eh, sí es verdad que me acuerdo unas asignaturas, pues no tuve la experiencia que yo buscaba y al final, pues, pues sí que acabé haciendo otras que sí me gustaron más. Pero bueno, al final Bueno, o sea, es... en FP existe, ¿no? Mm, Pues del hecho al trecho hay un hecho, o sea que se daba de todo menos lo que se tiene que dar. Entonces los chavales en mm, aquella época, o sea, cuando tú tal tienes eso, dices, "Ah, ya me enteraré", pero ahora te echa la vista atrás y dices, joder, ojalá que a lo mejor, oye, yo no digo que no haya mm, profesionales que lo den adecuadamente la asignatura, no digo eso, pero como todo en la viña del Señor, como dice mi padre, pero que es así, o sea, hay que tomárselo en serio y que la gente no salga despavorida y sin enterarse de lo que es el mundo laboral, porque al fin y al cabo es lo que te va a mm. dar de comer. Entonces, es Claro, así. exactamente. En fin, bueno, vamos a dejar a Fabio que continúe con su historia, porque nos vamos de los lares, nos hemos quedado en el máster, así que le doy paso para que él siga ahí contando y ya otra ronda de preguntas que atento, así que, ala, sigue. Qué guay, o Pues, sea, la verdad que lo de la lechuga me parece súper interesante porque al fin y al cabo eso es el pan de cada día en sentido de que se quiera sí. mejorar lo que es el producto, porque eso es como todo, eso a nivel industrial o agricultura, como le quieras llamar, en ese mundo no entra todo por los ojos, entonces eso por un lado, tema de visual, ¿no? De que sea más grande y a lo mejor más bonita y por otro lado que se pueda, ¿no? Reutilizar los Mm, materiales, como has dicho, que era el objetivo de y gastar menos fertilizantes sintéticos que con aprovecharnos lo que nos da la tierra para poder volver a generar, ¿no? Entonces me mola que el objetivo fuera las lechugas. La verdad que está interesante. Pues sí, la verdad es que puedo decir que aprendí un montón en esa etapa. Además, pasa también eso, que estaba en un entorno laboral real, por así decirlo. Al final veía las propias dinámicas de un laboratorio de investigación. Al final, pues también aprendía muchas habilidades transversales de estas que había comentado anteriormente, pues en este periodo sí que pude aprender un montón, ver un montón de dinámicas, aparte de la propia investigación en sí, y la verdad es que sí que fue un periodo en el que eso, pude aprender un montón, la verdad. Y bueno, Guay. eh, no sé si tienes alguna pregunta así sobre este tema. No, o sea, yo creo que es verdad que lo que tú has planteado de, por ejemplo, hacer un máster,
sí que a lo mejor puede ayudar, ¿no? A las personas a seguir como especializándose, porque yo, por Sí, ejemplo, tengo el único máster, que si hubiera más máster lo haría, o no, normalmente en FP no mm, se llama máster, se llama curso de especialización, pero que si hubiera más de mi rama lo haría sin problema, porque por un lado sigue especializándote o aprendiendo de ramas que te pueden mm, interesar y ya sea para quedarte para siempre o para cambiar porque no te ha gustado. Y por otro lado, como tú dices, una buena sí, iniciativa para poder afianzar los conocimientos, para aprender el mundo laboral sin estar realmente 100% dentro, que ojo, a lo mejor te puedes quedar trabajando, pero si no, pues ya has metido un poquito la cabeza, te has dado a conocer y mm, aparte aprender esas habilidades que a lo mejor, oye, pues te vale ya para mm. así meterte de boca, ¿no? A lo que es la búsqueda de empleo 100%. Así que ya está. Exactamente, sí. Y bueno, luego, después de esto, pues ya empecé a salir al mundo laboral, por así decirlo. Sí que tuve varios periodos de estar buscando trabajo. Me salió un primer trabajo que era en un entorno así un poco más de oficina, no era el típico entorno de investigación o universidad que había conocido anteriormente. También fue un periodo en el que sí que pude aprender, la verdad. Aunque no era así el objetivo que yo tenía, sí que me ayudó a aprender algunas cosas, por ejemplo, a dirigirme a muchas personas, a clientes, porque yo estuve trabajando vendiendo una serie de productos y entonces pues yo tenía que hablar directamente con el cliente y también como estaba yo únicamente yo en el sitio, porque era una delegación de una empresa que está en Barcelona, yo estaba en la delegación que había abierto en Madrid, es decir, había abierto una pequeña oficina en la que también vendían los productos. Entonces, pues yo estaba allí y claro, pues si tenía alguna tarea administrativa relacionada con la propia oficina, pues tenía que encargarme yo de ello. Al final era un entorno nuevo en el que yo no había estado anteriormente, tenía que ocuparme de cosas y a lo mejor pues no tenía así mucha experiencia previa, pero bueno, pues aunque eran cosas que no había hecho, pues bueno, sí que a lo mejor pues te ves en situaciones en las que no sabes qué hacer, en las que tienes miedo de cometer errores, pero bueno, se va, errores pues a lo largo de tu vida pues siempre se cometen, ¿no? Entonces, pues bueno, a base de prueba y error vas aprendiendo y vas mejorando en diferentes ámbitos en los que antes, pues en mi caso, pues no tenía esa experiencia y poco a poco fui mejorando a la hora de hablar con clientes, a la hora de explicar productos de una empresa, a la hora de tener que hacer algunas microgestiones, pues relacionadas con la oficina del sitio, pues que como mis jefes superiores no estaban presencialmente, pues yo les tenía que reportar el estado de la oficina, pues tenía que hacerlo telemáticamente, por ejemplo, les escribía un pequeño informe diario con las cosas que habían pasado en la oficina, pues yo se lo tenía que mandar y bueno, pues también esos detalles, tanto detalles más mayores como menores, pues tenía que gestionarlos. Por ejemplo, en la oficina pues teníamos un datáfono y, y el datáfono tiene el típico papelillo este que te hace lo del ticket y cuando me lo enviaron, sí, todo bien, pero hubo un momento en el que se quedó sin el papel. Y claro, yo esto no había comprado una cosa de estas en mi vida. Entonces tuve que buscar en Google dónde se tenía que comprar. Y me acuerdo, San Google. San sí, Google. Fabio, todo es Google. Eso está bien, eso está bien. Usa internet, vamos. Fabio, no sabes, San Google. ¿Está bien? pregunta y alguna solución vas a encontrar. Entonces, claro, eh, tenía que buscar porque también me veía en la situación de que, a ver, tampoco tenemos que comprar esto, pero tampoco utilizamos tanto. Y es una cosa que en la que se suele comprar, como así decirlo, en lotes más o menos grandes. Entonces tenía que buscar cuál era el lote más pequeño posible que podía comprar porque tampoco íbamos a utilizar tanto. Entonces, ese tipo de situaciones en las que nunca te habías visto anteriormente, aunque parece casi un poco una tontería, pues claro,
no lo has hecho nunca y en un momento dado tienes que aprender a hacerlo, tienes que aprender a gestionar eso. Por suerte, bueno, yo en este caso estaba, esta oficina estaba dentro de un espacio de coworking y dentro de este espacio pues había, es decir, tenía su propio personal y ese personal siempre se portó muy bien conmigo, la verdad. Y a la hora de resolver las distintas situaciones sí que fue de ayuda. Es decir, tener ese apoyo, ese punto de ayuda, pues siempre ayuda a poder resolver las cosas, a poder aprender y la verdad es que sí que fue de mucha utilidad. Luego después, ya cuando terminé en este sitio, pues bueno, bien, pues volví a buscar trabajo otra vez. Sí, ahí ya llegó la pandemia de COVID y ahí las cosas sí que se quedaron un poco estancadas, pero bueno, era la situación que había. Yo no quería quedarme tenido de ninguna manera, así que busqué formación adicional, hice muchos cursos online de estos, de formación continua para seguir mejorando mi currículum, para poder tener, vamos, para poder tener un currículum más presentable, que pudiera ser más atractivo y con ello pues tener más posibilidades de volver a conseguir trabajo. Y entonces, aunque hubo un momento ahí en el que no tenía trabajo, yo no me quedé quieto, yo seguía aprendiendo, seguía formándome y entonces pues podía ir mejorando mi currículum poco a poco. Luego después llegó el periodo en el que entré como ayudante de investigación en el Instituto de Ciencias Agrarias. Esto sí que me voy a tener a comentarlo un poco más porque fue un contrato de estos de garantía juvenil que se llaman, de estos que salen de convocatorias del CSIC. Anda, anda, yo también fui chica de garantía juvenil. Pues sí, yo conseguí un contrato de estos también, un poco, bueno, un poco de segunda opción, pero bueno, se abrió la oportunidad y yo quise entrar adelante, sin dudarlo un momento. En este caso, era una convocatoria de diferentes puestos de ayudante de investigación, técnico predoctoral, no sé, investigador predoctoral, también de técnico de laboratorio, tal. Yo he hecho varios y había uno de ellos que era de ayudante de investigación en un centro del CSIC que se llama Instituto de Ciencias Agrarias, que está en Madrid. Y bueno, pues en este sitio, en un grupo de investigación, había una plaza que era un contrato de 2 años y en este contrato, bueno, era para hacer las diferentes actividades del grupo de investigación y entonces, pues bueno, yo me presenté en la convocatoria, quedé en quinto lugar. eh, bueno, lo que estaba comentando, yo tuve que ir redactando este artículo poco a poco bueno, con la información inicial, que es la del proyecto, porque claro, eh, este artículo, como va dentro de lo que es un proyecto, pues entonces ya en la introducción de este artículo, pues ya vas avanzando un poco la información previa que hay, los estudios que se han ido haciendo anteriormente y luego pues ya lo vas enlazando con lo que se ha planteado en este proyecto, qué es lo que se quiere estudiar en base al conocimiento que hay previamente, qué cosas posteriormente se van a buscar o se van a intentar averiguar, por así decirlo. Porque luego, pues bueno, en el proyecto se hace una hipótesis inicial y bueno, tampoco sabes realmente qué te vas a encontrar, porque si ya lo supieras, pues entonces la investigación ya no haría falta. Entonces, pues bueno, puedes encontrar unos resultados u otros y en base a eso, pues ya luego se discuten o se comentan esos resultados. Y bueno, pues ese fue uno de los trabajos principales que tuve que hacer como ayudante de investigación allí en el Instituto de Ciencias Agrarias. Em, es que aprendí un montón de cosas, la verdad. Ahí aprendí sobre todo eso, lo de escribir un paper, todo el tema de investigación por dentro, vi un montón de cosas. Y bueno, fue una experiencia muy buena y también
me ayudó a mejorarme tanto en las cosas del propio currículum, por así decirlo, de experiencia, sino también en las propias, no sé si soy un poco pesado con esto de las áreas transversales, porque, porque es verdad, al final, aunque no sea el objetivo principal, pues también se aprende de eso y se pueden aprender muchas cosas que luego son muy útiles. Todo suma. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Todo suma, todo suma. Es verdad que hay personas, ¿no? Que, por ejemplo, dicen, yo porque tengo que hacer papeleo, un ejemplo, ¿no? Pero es que yo creo que todo suma, es decir, Exactamente. todo lo que hagas, que incluso como tú has dicho antes, cambiar el papel de un datáfono o yo qué sé, o Mm, aprender a limpiar bien la pollata, me da igual el ejemplo que queráis poner, también, pero es verdad que todo hace un combo, ¿no? De que tú seas un buen profesional. No solo centrarse en un cacharrero de pollata, yo he venido aquí a mm, manejar la pipeta, a mi microscopio y no limpio o no aprendo a poner un autoclave. No, no, hay que ser multifuncional en todo y toda actividad crea, como tú has dicho, una actitud, una aptitud y suma. Yo soy partidaria de ello también. exactamente. Entonces, cuantas más cosas sepas de todo esto, pues desde luego que mejor, por supuesto. Porque te puede hacer una persona mucho más versátil y con muchas más capacidades para Y, desenvolverte en un montón de situaciones diferentes. y que no sabe la vuelta que da la vida y, oye, Exactamente, ¿dónde puede acabar una? Nunca sabe. ¿Qué categoría exactamente. profesional? Oye, tú puedes a lo mejor, yo qué sé, en tu caso, empezar como biólogo y a lo mejor, quién sabe, eres ahí divulgador, manager, quién sabe, o sea, nunca se sabe. Claro. Y bueno, luego en otros ámbitos de la vida, como en el caso de la divulgación, pues también he podido aprender muchas de estas cosas también. Sí es verdad que mi experiencia previa me ha ayudado, por ejemplo, de dirigirme de cara al público o ese tipo de cosas, aprender a redactar textos de diferentes maneras, como más cortas, más largas, tal. Pero eso también me ha sido de utilidad y con ello pues podido aprender a hacer muchas cosas diferentes que paso a paso, que decir, no ha sido de manera inmediata, sino que poco a poco pues he ido aprendiendo cosas diferentes para poder ir haciendo todo este tipo de contenido que he ido haciendo con el tema de divulgación y con eso pude ir mejorando. Y bueno, no quería meterme así ahora inmediatamente así de seguir el tema de divulgación porque no había terminado con el tema de mi investigación en el ICA, en el Instituto de Ciencias Agrarias. Quería comentar lo de que, bueno, ya el artículo pues lo conseguimos terminar, salió publicado, tal, algo de lo que estoy muy orgulloso, la verdad, de que ahí esté el artículo. Figura ahí como primer coautor y si alguien quiere echarle un vistazo, pues ahí lo puede buscar. Ahí puedo pasar el enlace, pues sí, bueno, lo tengo publicado ahí en el LinkedIn, de hecho. Así Pásamelo que y lo comparto cuando genial, haga redifusión del podcast, lo pongo cuando lo ponga. genial, genial, pues muchas gracias. Y bueno, la verdad es que sí, es un periodo en el que aprendí un montón y bueno, luego en experiencias profesionales que han ido viniendo posteriormente, aunque no han sido dentro de investigación, también he podido aprender muchas otras cosas diferentes que con ellas pues he podido pues ir mejorando eso, lo que he comentado anteriormente, pues cosas pues aprender a hacer pedidos, por ejemplo, o tener que manejar algún aparato de estos, por ejemplo. eh, yo estuve durante un periodo así de tiempo en industria farmacéutica y estuve como operario y tenía que llevar una traspaleta de estas, de las que se tienen que llevar, vamos, para llevar cargamento. Mm. Eran unas funciones que tenía que hacer, que tenía que llevarlas a otro departamento para que hicieran el acondicionamiento del producto y claro, eso lo tenía que hacer también, no lo había hecho nunca y tuve que aprender a hacerlo, Aprende sí. palabras con Fabio, qué chuli. O sea, ahora a partir de ahora voy a decir, qué guay, qué guay. Oye, pues que yo hago muchas veces empaqueta cosas y no voy a decirle ya empaqueta, le voy a decir flejar.
Me ha gustado. Guay, 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 pues yo no lo sabía. Claro que se aprenden muchas cosas que no tiene por qué ser, como hemos dicho antes, micropipetas y microscopios. Es verdad que hay que ser Claro, versátil. exactamente. Y sobre todo creo que has trabajado una cosa muy guay y que tiene una Sí, cualidad, Fabio, muy guay, que es la paciencia. Que sí. y la paciencia y la tranquilidad, que de verdad que tratar con las personas, a veces con el ser humano, es un poquito complicado. Entonces también creo que has tenido mucho, por tu faceta profesional, que también has podido trabajar mucho, aunque tú yo creo que ya vienes de fábrica, esa paciencia y esa tranquilidad, pero que la has podido también trabajar en tratar con muchas personas y saber, oye, Mm. escuchar ayudar y que muchas veces esa escucha activa hay que tenerla presente y trabajada. Pues sí. Te iba a preguntar, Cristiano, no sé si tienes alguna pregunta más sobre el tema de mi periodo de investigación o si quieres que comente ya más el tema de la divulgación, cómo Vamos a entré en pasar ello. por el tema de divulgación, que yo te voy a dejar, hay una pregunta para que contestes ya de divulgación, que es que ¿por qué Vale. empezaste en este mundo? Así que ahora ya dejamos ya la parte de Fabio, vida y sus consejos, vamos a pasar a la parte de divulgación y esa es mi pregunta, es que empezamos con la pregunta de ¿cómo empezaste en el mundo de la divulgación? Pues yo empecé en 2019, ya cuando había salido del máster y estaba ahí que iba a empezar a trabajar. Y me acuerdo que una vez fui con Ana, con Amuneuro, a una conferencia sobre salidas laborales, tipos de salidas laborales para biólogos y similar. Y me acuerdo que una chica del público comentó que ella tenía una cuenta en Twitter que era de divulgación científica. Esta chica creo que ya no sigue en activo, pero bueno, en ese momento estaba en activo. eh, Ya no está. y, y bueno, pues entonces comentó pues eso, que ya había hecho cosas de divulgación en redes sociales, tal, y me pareció un ejemplo muy chulo y que se podía aprender, decir que eran cosas que a lo mejor yo, por ejemplo, podía hacer perfectamente, porque tenía ese, todos esos conocimientos aprendidos. A Ana le pasaba lo mismo. También había aprendido un montón de cosas y bueno, pues era un método para seguir en contacto con la propia ciencia, por así decirlo, y era algo que podía merecer mucho la pena. Entonces, mi pareja Ana pues se acabó animando a meterse a este mundillo de divulgación científica, lanzando su proyecto. Me gustaba mucho la idea también, yo sentía que yo podía hacerlo también, porque también había aprendido un montón de cosas y digo, pues ¿por qué no puedo hacerlo yo también? Y digo, vamos adelante, abro una cuenta y entonces pues tampoco me establecí muchos objetivos iniciales. Realmente el único objetivo que tenía en mente en ese momento era de poder llegar mínimo a la gente y si alguien podía aprender algo de ciencia Sí, gracias está a... un poco de capa caída. Sí, Ahora también, repunta Blue Sky, que muchas veces no significa que sea cosa tuya o de tu contenido, sino que claro. también es la gente que le dé por la moda, ¿no? O por la tendencia Mm, de las redes sociales, que eso ya ahí es otro tema. Pero no, no me había percatado yo de que creabas, no intentabas, como sabes que tienes público diferente, que intentabas como tú haces un contenido, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿vale? Vas a hablar de la sí. amapola, un ejemplo, ¿no? Entonces tú coges y dices, vale, pues yo sé que yo tengo, yo qué sé, me siguen, me lo estoy inventando, adolescente de 18 años en Twitter. Pues entonces como que creas en la amapola un contenido diferente a lo mejor a Instagram, que sabes que a lo mejor son investigadores principales. Entonces no sabía Mm, que como que según el público que te siga, tú extrapolas el mismo tema, pero que mm, lo transforma de manera diferente. Me parece guay el concepto. mm. Sí, porque de hecho el propio formato de la red social pues te puede impulsar a hacer, vamos, estructura un poco diferente. Por ejemplo, si un hilo de Twitter X, pues puedes meter, por ejemplo, un mapa de la distribución de una especie, em, o a lo mejor un GIF en uno de los posts para enfatizar la información que estás contando o para hacerlo más ameno, tal.
mejor en Instagram, pues la atención principal se dirige a la foto o fotos que hayas subido. Esa es la atracción principal y luego pues el texto es un poco más complementario, aunque luego puedes contar ahí todas las cosas que tú quieras contar. Yo sí es verdad que la propia imagen llama mucho la atención y es como lo más principal. Quizás pasa más que en Twitter. Por eso en Twitter no te llama eso tanto la atención. En fin, son dinámicas diferentes porque aunque sean las dos redes sociales, pues la estructura, la dinámica que se genera, pues es diferente. Totalmente de acuerdo. O sea, que hay que adaptarse a lo que te ofrezca cada plataforma. Mm. Y Bueno, luego, pues, bueno, también a base de hacer colaboraciones, primero con Neuro y luego, pues, con otras personas, incluyéndote a ti, por supuesto, pues he podido aprender muchas cosas diferentes o que a lo mejor no me había planteado en un principio. Por ejemplo, hacer reels en Instagram o los carruseles de imágenes con texto, sin formato similar a las presentaciones. Pues a lo mejor esas cosas que en un principio no me había planteado hacer, gracias a estar en estos grupos, pues me ha animado a hacerlo y tener este contacto con esta gente, pues me ha animado a poder hacer más cosas o a tener más iniciativas que a lo mejor en un principio no me había planteado. Es decir, un poco como a romper esa barrera de un principio, pues bueno, estoy en un nicho así, que estoy cómodo, estoy bien, pero pues si me atrevo además a hacer esta otra cosa, aunque no lo haya hecho en un principio, pues a lo mejor puede salir mejor, puede salir peor, pero bueno, lo intento, abro, es decir, doy un paso más, por así decirlo, y con ello, pues, puedo alcanzar, bueno, llegar a más personas o aprender, aunque no alcance a más personas, aunque le guste menos a la gente, pues estoy aprendiendo más cosas y con ello, pues, estoy volviendo un divulgador más completo, por así decirlo, en vez de estar a lo mejor no ser tan de nicho y abarcar más cosas, que yo creo que es algo, para mí considero positivo. totalmente de acuerdo con lo que has comentado, que mucha gente... Yo es que la verdad que ya lo veréis próximamente, que va a haber colaboraciones de todo tipo de profesiones. Yo realmente no me centro tampoco en un nicho. Hombre, yo lo que divulgo sí, ¿vale? Porque eso es de lo que entiendo. Mm, Pero es verdad que una cosa que he hecho súper importante es que gracias a esto, llamémosle networking, ¿no? Colaboraciones con otras mm, personas que no tiene por qué ser de tu nicho profesional. claro, Incluso puede, claro, puede ser, pues, yo qué sé, de que me lo estoy inventando, que sea ferroviario, o sea piloto de mm, avión o sea médico, o sea, o yo qué sé, o sea informático. Realmente se puede hacer colaboraciones y se puede aprender mutuamente, hablar y transmitir conocimiento y aprender. Oye, tú no vas a divulgar, pero por ejemplo, yo en mi caso he traído a Fabio porque Leche él sabe más de plantas que yo, obvio, porque yo no tengo esa formación. Entonces, oye, yo quiero que mi público o mis seguidores aprendan de plantas. Pues, oye, yo no sé porque eso es otra cosa. No todos sabemos de todo ni somos... nos puede claro, gustar y podemos aprender leyendo y cosas de tal, pero no somos saberlo todo ni nada. Entonces, oye, también el estar en los grupos, como tú dices, y en hablar con otros compañeros y tal, hace eso, que tú puedas traer a personas con otras profesiones y que aprendas tú y aprenda tu público de divulgación. pues sí, Así que totalmente. mola. Animamos a la gente que se haga divulgadores, que se anime, que se Por lance a la supuesto, piscina. Y no se centre ahí en ellos solos, sino que cree una comunidad, hable, que como digo yo, hablando se entiende la gente y que yo, por ejemplo, no por muero. supuesto, Así que por supuesto. Sí, de hecho, sí, que yo te entiendo también, te motiva porque al fin y al cabo esto es un hobby y coges tu tiempo libre en vez de estar leyendo, oye, que hay tiempo para todo, ¿eh? Pero en vez de estar a lo mejor, yo qué sé, leyendo mm, o durmiendo o yo qué sé, o en el parque, estás haciendo divulgación y ver que la gente, pues, oye, pues te sigue, no es por ni un número de seguidores en sí, como dices, pero te da como, ¿no? Una alegría de decir, oye, mira, pues a la gente le interesa lo que yo hago, un mm, comentario, muchas veces dar feedback, tanto positivo como negativo, en, oye, ambas cosas, mm, con educación, por supuesto, mm, siempre, por supuesto, sí, es bueno, es bueno. pues sí, por supuesto. Eso que se puede aprender, pues está muy bien.
No sé si tienes alguna pregunta más que me quieras hacer o algo a lo mejor consideras que me he dejado así o que sería interesante que comentase. La has explicado todo muy bien, te has arrancado ahí, has explicado todos los temas perfectos, pero, tin, 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 Sí, hay una ronda de preguntas que suelo hacer al final, que anda. para cerrar los podcasts, ¿te pasa por no escuchar los podcasts? ¿A que no lo sabías? Es broma, es broma. Que he introducido hace poco y es el tema de hacer dos preguntas, ¿vale? No son las Ujú. preguntas de la revuelta, como te he dicho, son dos preguntas. Una es que puede ser relacionado con tu... Uy, ¿qué la pasa a mi cámara? Ahora, que no sé, he hecho así, como una palmada, y como que la cámara me ha dado zoom, parece como que ha Es quedado verdad, súper sí. bien. Que no sé qué le pasa. Ha quedado como súper de película. Te voy a hacer la pregunta, pum, y sale fulminado. Muy guay, muy guay. Bueno, Qué para lo que no, curioso. por lo que estoy escuchando es como que iba a introducir el tema, he hecho una palmada y como que me ha puesto más cara en el zoom, no sé, bueno, en fin, cosas de internet. Total, que es, Mm. una es que puede estar relacionada con tu profesión o no, ¿eh? Una es que me recomiendes una serie o una película, puede ser de algo de tu profesión o que simplemente la hayas visto recientemente o te guste o tal, y un libro. Pues, buena pregunta. ¿Alguna película o serie que me haya impactado? En su momento sí que me impactó mucho la película Origen, Inception en inglés, por el tema de los sueños, los diferentes niveles, todas las cosas que podían hacer. No sé, me resultó muy llamativo en su momento y me acuerdo que hace no mucho, no sé si fue el año pasado, por ahí, volví a ver la película y me seguía produciendo esa sensación que tuve la primera vez que la vi. Esa intriga, tal, las diferentes situaciones de cómo lidiar con los diferentes niveles de los sueños, tal. Eh, no sé, me resultaba tan llamativo ese mundo el que se planteaban y cómo se relacionaban con esas situaciones. No sé, me gustó mucho, la verdad. Guay. Y creo estuvo muy, muy bien, la verdad. Las dos veces que la vi, digo, "Joder, es que sobre todo la segunda vez, porque dije, me he quedado con la misma sensación de que cuando la vi por primera vez. Sí que estupendo. Y en cuanto a libros, em, pues a ver, uno que leí hace un tiempo, pero me gustó mucho, fue el que escribió una divulgadora científica muy conocida, que es Sandra Ortonoves, la hiperactina, que se llama ¿Qué puede salir mal?, que trata sobre diferentes situaciones en las que, bueno, de diferentes microorganismos similares pueden atacar al propio cuerpo humano, es decir, o diferentes situaciones en las que el ser humano la propia vida se puede ver en peligro por diferentes situaciones y cómo el sistema inmunológico, las diferentes defensas que tenemos nosotros mismos como especie, pues pueden ayudar a repeler estas distintas enfermedades o estos distintos microorganismos, bacterias, virus. Y la verdad es que esto me gustó mucho leerlo, y además como estimulador, pues un tono divulgativo, y la verdad es que estuvo muy bien. Guay. Eh, Sí que he leído ya así alguno que otro libro de divulgación y las que sí que lo recomiendo, aunque sea, a lo mejor en el caso, aunque seas una persona que ya tiene una formación sobre esto, pero considero que es una cosa en la que se puede aprender mucho, porque al fin y al cabo, una persona que tiene, pues es biólogo tal, o se especializa en tal, pues claro, a lo mejor puede conocer mucho sobre este tema, pero sobre otros no tanto. Así pues también puedo aprender muchas cosas diferentes que a lo mejor pensaba que eran de una cosa y resulta que son de otra. Siempre está bien leer de todos los temas como has comentado, aprender, que también lo has comentado antes, hacer cursos, nunca está parado, que también es súper importante, así que me han encantado tus recomendaciones, la hiperactina sí que tenía apuntado, yo es que tengo un listado de libros que poco a poco me voy comprando porque es que si no me dejo el sueldo, ¿entiendes? Entonces Claro. tengo... Tener esta oportunidad, ver contar cosas, aprender de todas estas experiencias. eh, que bueno, que todo este mundo de divulgación científica, la verdad es que
Me ha aportado un montón de cosas desde que comencé con ello, sobre todo estos últimos años, sobre todo de 22, 23, 24 es cuando más activo he estado y he aprendido muchas cosas. He conocido, o sea, virtualmente, luego en el caso de ti que te he podido desvirtualizar, pues he podido hablar con mucha gente, gente que se dedica a diferentes sectores, aunque tengan mm, de una u otra manera conexión con la propia ciencia o la biología, y gracias a eso he podido aprender un montón de cosas diferentes que si no me hubiera metido en esto, pues no habría aprendido seguramente. Y esto me ha ayudado a mantenerme conectado con la propia ciencia, con la biología y descubrir pues, un montón de cosas que la verdad me alegro mucho de poder haber aprendido y conocido. Y eso, descubrir todas estas cosas que creo que me ha aportado mucho. Así que me gustaría que siguiera siendo así, que poder conocer más gente que se dedica a estas cosas, poder desvirtualizar, cuanto más, pues ya estupendo. Y, y si aprendo más cosas, o sea, de hacer directos de YouTube o otras cosas, otras redes sociales, tener otro tipo de dinámicas que me aporten cosas nuevas que pueda aprender y eso, aprender, conocer gente, cosas nuevas que a lo mejor no había conocido antes o no me había planteado que se pueden intentar, salgan bien o salgan mal, pero bueno, por probar, ni tan mal. Así que bueno, si este próximo 2025 pues nos vienen algunas de estas, aunque no sean todas, que puede ser en un futuro ya más lejano, pues mira, estupendo. Todo que nos venga, pues bienvenido será. Abierto estamos, así que ahí concluimos. No os preocupéis como siempre, que voy a dejar todas las redes sociales de Fabio y todo lo que ha comentado es de enlaces y tal que me quiera aportar, pues lo voy a poder tener sin problema para acceder a todo. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo. Ya a la próxima, a ver qué tema tratamos y como